Ejercicio J358 de dinámica sin rozamiento. En este caso, el enunciado nos dice que un operario tira de un cajón con una fuerza de 90 newton paralela al piso horizontal, que consideramos con fricción despreciable, y le imprime a ese cajón una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado durante el tiempo que mantiene la fuerza. Se nos pide dibujar un diagrama de cuerpo libre para el cajón, calcular la fuerza normal que el piso ejerce sobre el cajón y calcular el peso del cajón. Como siempre, vamos a seguir una metodología donde primero consideramos los objetos con masas puntuales, después adoptamos los sistemas de referencia, después dibujamos el diagrama de cuerpo libre, planteamos las leyes de Newton, planteamos otras ecuaciones que nos puedan servir para resolver el problema, identificamos incógnitas, nos preguntamos si se puede resolver, ordenamos, despejamos y calculamos. Bueno, todo eso es lo que vamos a hacer ahora y ya vamos a ver que es breve, no es como parecería interminable ahí. Bien, entonces leemos el ejercicio y tratamos de hacer una representación mental para esquematizar. Lo vimos recién en la carátula del ejercicio, ¿no es cierto? Sería una persona que está tirando de un cajón. Tanto el piso como la fuerza que hacen son horizontales. ¿Para qué hacemos esto? Para poder plantear un diagrama de cuerpo libre sin errores. Luego de hacernos esta idea, seguimos los pasos que estaban recién en el recuadro. Entonces lo primero que hacemos es el diagrama de cuerpo libre. Adoptamos los ejes, el eje X horizontal, el eje Y perpendicular, y colocamos la primera fuerza que nos viene a la cabeza. ¿Cuál es? El peso. ¿El peso de quién? El peso del cajón. Esa es una fuerza. ¿Dónde la aplicamos? La aplicamos en el centro de masa. O sea, dijimos que todos los objetos los íbamos a considerar con una masa puntual que está concentrada en ese punto que denominamos centro de masa. ¿Qué otra fuerza hay? La fuerza que hace la persona que está tirando, jalando, como quieran llamarle, del cajón. Esa es una fuerza F. Y no habría otra fuerza. Habría que compensar, ¿qué cosa? Habría que compensar el peso. ¿Por qué? Porque ese cajón ni se hunde ni flota. Entonces está equilibrado con lo que nosotros ya conocemos como fuerza normal. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Los datos del ejercicio. La fuerza F y la aceleración que adquiere. ¿Y qué nos piden calcular? La normal y el peso. Bueno, comenzamos a trabajar. ¿Y qué hacemos? En el eje X aplicamos leyes de Newton. ¿Cuál aplicamos? La segunda ley. ¿Por qué? Porque tenemos un movimiento acelerado sobre el eje X. ¿Por qué movimiento acelerado? Porque hay una resultante de fuerzas, ¿sí? Esa sumatoria de fuerzas sobre el eje X es distinta de cero. Entonces, tenemos que aplicar la segunda ley. Sumatoria de fuerzas igual a m por a. ¿Y cuántas fuerzas son las que están dentro de esta sumatoria? En realidad hay una sola, que es la fuerza F. Entonces F será igual a m por a. Esta es la típica ecuación que uno veía en la escuela secundaria. A esa ecuación la denominamos 1. Continuamos y ahora vamos a aplicar leyes de Newton en el eje Y. Dijimos que en el eje Y no hay movimiento. Si no hay movimiento, respetamos la primera ley de Newton que dice que la sumatoria de fuerzas en ese eje es igual a 0. ¿Cuántas fuerzas hay en ese eje? 2 fuerzas. Bueno, consideramos N positiva y peso negativo. Eso es igual a 0 y ahí obtenemos nuestra segunda ecuación. Después, derivada también de la segunda de Newton, lo que tenemos es la relación entre el peso y la masa de cualquier objeto. Entonces el peso es igual a la masa por la gravedad. Esa sería nuestra tercera ecuación. Este conjunto de 3 ecuaciones es lo que nosotros vamos a considerar como que, como nuestro paquete de herramientas, o nuestra caja de herramientas. ¿Y cuáles son las incógnitas? No solo las que tenemos que calcular, las variables que hay que calcular, sino las que nos aparecen en las ecuaciones. Y bueno, ¿cuáles serían? La masa, la normal, el peso y nada más. Esas serían las 3 incógnitas que tenemos en estas 3 ecuaciones. Bueno, la pregunta es, ¿podemos resolverlo esto?
Sí, vamos a ver que se puede resolver y de qué manera lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver como si fuera un juego de estrategia. O sea, primero elegimos la ecuación con la que podemos trabajar. En este caso, ¿cuál va a ser? En este caso va a ser la ecuación 1. De la ecuación 1 vamos a despejar y vamos a calcular la masa, que es la única incógnita que aparece en esa ecuación 1. Una vez conocido ese valor, podemos ir a la ecuación 3 y calcular el peso, que es uno de las variables que nos piden en el ejercicio. Y después podemos ir a la ecuación 2, ya conocido el peso, y calcular el valor de n, de la normal, que es lo otro que se nos pide en el ejercicio. Bueno, lo único que tenemos que hacer entonces ahora es reemplazar por los valores. En la ecuación 1, ¿cuál es nuestra incógnita? La masa, entonces, ¿qué hay que hacer? Despejarla. La despejamos. ¿eh? ¿A quién tenemos que dejarla sola? ¿Quién nos está molestando? A, ¿cómo está con respecto a la masa? Multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces tenemos que la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. Reemplazamos por los valores y obtenemos que la masa es de 30 kilos. Pero eso no era una de las variables que nos preguntaban, así que seguimos trabajando. La que nos preguntaban era el peso. En esta ecuación, el peso es la incógnita, no hace falta despejarlo porque ya está despejado. Entonces reemplazamos por los valores y ¿qué tenemos? La masa 30 kilos por la gravedad 9,8, la aceleración de la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, eso nos da 294,30 newton. Nos vamos a la ecuación 2. La ecuación 2, ¿cuál era la incógnita? La normal. Despejamos la normal y ¿qué nos dice? Que la normal es igual a peso. Entonces directamente igualamos. La normal es igual a 294,30 newton. De esta manera, o sea, después de utilizar esas tres ecuaciones de nuestra caja de herramientas, podemos responder lo que nos pedía el ejercicio. La fuerza normal del piso sobre el cajón es 294,30 newton y el peso del cajón también es de 294,30 newtons. Nos quedaría una preguntita ahí como para que podamos seguir analizando y podamos resolverla a través de los comentarios de este video o en la página Ciencias Básicas y algo más que está relacionada con este canal de YouTube. Si no hay fricción entre el cajón y el piso, ¿qué pasa con las zapatillas? Con las zapatillas de la persona que está tirando y el piso, ¿no es cierto? Bueno, de esta manera terminamos el ejercicio.